Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Frente a la marcha plurinacional que llegará a la capital de la República el jueves, el presidente Correa ha advertido lo siguiente, veamos. En democracia hay que tolerar las marchas, por supuesto. Todo el mundo es libre de marchar, pero nosotros también somos libres de marchar. Ecuador vive una democracia vibrante, todo el mundo tiene el derecho de manifestarse pacíficamente, marchar, protestar lo que quieran, pero nosotros, la inmensa mayoría, los que respaldamos este proceso de cambio revolucionario en Ecuador, también tenemos igual derecho de decir, apoyamos la revolución. Y el 22 de marzo, cuando entren a Quito, esperamos en forma pacífica, bienvenidos. Pero ahí, si ellos son 500, estaremos 50.000. Ahora, si el gobierno y la oposición de izquierda se vuelcan a las calles por temas puntuales y precisos, ¿no significa esto que los canales institucionales de la revolución ciudadana para un gobierno democrático y popular no están funcionando? Buenos días, Alfredo. No creo que no estén funcionando. Lo que creo es que hay que develar la multiplicidad de orígenes de la denominada marcha. Es decir, allí no solamente reside una posibilidad de una protesta porque esas instituciones nombradas por usted no han cumplido. Lo que existe son intereses diversos. De un lado, intereses electorales, se han presentado candidaturas formalmente, están movimientos que el 30 de septiembre estuvieron no solo aupando, sino trabajando para que ese golpe de Estado se cristalice, y por otro lado también hay quienes tienen una legítima propuesta y protesta y que obviamente dentro del canon democrático no solamente es admitida sino bienvenida. Por lo tanto creo que hay que desglosar los intereses que están a lo interno de esa marcha y no solamente pensar en que de parte del gobierno se ha cumplido o no. Nosotros hemos hablado de nuestras históricas deudas, por ejemplo, con el tema agrario, pero eso es también un trabajo día a día, cotidiano. Y reconocemos, por supuesto, que quienes demandan ese tipo de situaciones tienen el derecho a hacerlo. Nosotros somos los primeros defensores del agua, de la tierra, de la vida. Por lo tanto, nadie puede tomarse ese emblema como si fuera individual o de grupo. Creo que ese es el hecho fundamental. Ahora, pero dentro de eso que usted lo señala certeramente, de la otra parte también tenemos que la revolución tiene todos los poderes del Estado, según ha sido el mandato electoral del pueblo, pero ya han pasado 3 años de que se entró en vigencia la nueva Constitución y no ha habido consulta previa con las nacionalidades indígenas para los proyectos de ley de aguas y ley de tierras. Entonces, ¿es justo eso cuando dicen ellos que el timón de la revolución ha girado hacia un populismo de derecha? Y así lo señalan las organizaciones sociales. O sea, ¿cómo puede entonces un gobierno popular y una revolución demorarse más de 3 años que ni siquiera se haya concluido las consultas previas para intercambiar criterios, opiniones y ponerse de acuerdo sobre cómo se van a implementar esos postulados de la revolución? Bueno, de la misma manera en que puede haber demoras y, ya digo, tenemos deudas históricas, pero al mismo tiempo hay elementos que yo creo que la ciudadanía debe observar. Decía el compañero presidente en su mensaje en la posesión que mientras más se observa el camino recorrido, más nos falta por hacer. Pero lo que se ha hecho es inmenso. Y por eso también es que el pueblo ecuatoriano, a través de sus organizaciones populares, porque aquí se mitifica unas y se niega a otras, eso es extraño, de parte de la prensa, de un sector de la prensa, y esto sí, no es que yo recurra a aquello, pero todos los días se habla sobre las marchas en todos los diarios del país, pero no se habla sobre las organizaciones que están en defensa de este proceso revolucionario. Y hay algo que sí me parece muy importante, no solo desde lo semántico y político e ideológico. Perdón, pero al comienzo pusimos justamente 2 reportajes, uno de las marchas, otro de las contramarchas, o sea... No estoy acusando en este sentido a nadie, lo que digo es que hay una amplificación de las marchas. Es decir, cuando salían 214 personas contadas, y ha estado gente de Alianza País haciendo una natural observación, no de espía ni de pesquisa, pero 214 personas se decía miles el titular. Eso amplifica, da una idea de que esa marcha es mucho más grande. Esos 214, sin embargo, si son absolutamente responsables, democráticos, merecen toda la atención. Y como ha dicho el compañero presidente,
es obvio que serán bienvenidos, bien recibidos, lo ha dicho el vicepresidente, en la Ahora, medida en que no afecten con violencia. ¿Pero qué tenemos sobre eso? Por ejemplo, el jueves la Asamblea va a estar en receso. Veamos lo que anunció Fernando Cordero sobre eso. El día jueves, porque está anunciada que estas marchas llegarán entre el 20 y el 22 a Quito, nosotros no queremos impedir la participación democrática de los diferentes sectores que por diferentes razones se van a manifestar públicamente, ni queremos convertirle a la Asamblea un escenario de confrontaciones que no sean ideas. Suspenderemos la sesión del día jueves porque la mayor parte de personas están comprometidas, inclusive como legisladores, con diferentes manifestaciones públicas. Ahora, esto se hace pese a que las instalaciones de la Asamblea están declaradas en estado de excepción y militarizadas desde el 30 de septiembre. Usted mismo dice, son pocos, hay que atenderlos. Y resulta que la Asamblea, porque es en la Asamblea donde tienen los problemas, no es con el Ejecutivo. Todos estos puntos se refieren a leyes que se están tramitando en la Asamblea desde hace 3 años y que están detenidas. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué desestabiliza más? ¿Que la Asamblea se declare en receso como lo hizo después del 30 de septiembre? ¿O como ocurrió el día que Lucio Gutiérrez entró con los indígenas al Congreso, que no estaban? ¿O que hayan marchas y contramarchas pacíficas? O sea, este receso de la Asamblea, ¿no le parece que es algo contraproducente? Pero creo que no estamos analizando la totalidad de los intereses. He dicho que hay un grupo que podría tener legitimidad en sus protestas y evidentemente es así. Pero quienes se esconden tras de eso o que incluso lo hacen a vista y paciencia y declaraciones golpistas a vista y paciencia, no podemos confundirlas. Esos intereses, hay intereses electorales. Se ha presentado en afiches, se ha presentado en este medio de comunicación pública ya un candidato presidencial surgido de este proceso, de esta marcha. Surgen, repito, intereses golpistas del mismo movimiento que ocupó camionetas de la policía el 30 de septiembre para arengar supuestamente a la población a tomarse la Asamblea y a derrocar al compañero presidente Correa. Pero eso, ahí hay una diversidad de intereses inmensos. El mismo presidente anuncia que todavía Alianza País debe decidir si él no es candidato. Eso es democrático. Estamos en un proceso preelectoral, que hayan candidatos. Pero yo no estoy, Alfredo, hablando de democracia cuando un dirigente, el máximo dirigente del Movimiento Popular Democrático, impulsaba el golpe de Estado el 30 de septiembre. Eso no me parece que tenga nada de democrático. Pero también lado, impulsaron ellos hace 5 años la toma del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal de Garantías. Entonces, por supuesto, pero hay un elemento adicional. Un elemento adicional, yo creo, si se llama marcha, y los medios de comunicación han dicho contramarcha, que es lo que hace Alianza País, yo podría aceptar esa denominación a condición de que se diga entonces revolución y contrarrevolución, que es en realidad lo que estamos viviendo. Ahora, pero en el problema de fondo, que es lo que yo le planteaba de la Asamblea, los problemas son con la Asamblea. Y normalmente el presidente de la Asamblea dice que no hay fiscalización y no hay juicios políticos porque hay el show y el escándalo. Que no se los va a recibir, por ejemplo, el jueves porque va a haber un escándalo. Pero mire, hasta en la Asamblea de Naciones Unidas, que es un organismo político, se producen intervenciones fuertes, es propio la naturaleza política. Ahí van los presidentes, se dicen cosas muy duras. En la Comisión de Derechos Humanos, que es el órgano político de Naciones Unidas, ocurre lo mismo. Y aquí resulta que tenemos una asamblea súper delicada, que es el poder simbólico de la democracia, y cuando hay una marcha que tiene que ver con temas que tienen ellos que resolver, dicen mejor no vayamos ese día a reunirnos. O sea, eso realmente me parece algo insólito. Y están militarizados por decreto desde hace 18 meses. No le he escuchado decir de esa fineza al presidente Cordero. Por el contrario, yo creo que el presidente Cordero recibirá las comisiones respectivas que vengan, pero creo que hay algo que me parece que es simbólico de hablar. ¿Quiénes se han unido en la marcha? Yo tengo este vistazo, 3 de febrero del 2011. Alberto Acosta denunciando a César Rodríguez. Alberto estuvo aquí hace un momento, denunciando a César Rodríguez. Aquí dice, eso ya quisieron hacerlo en Montecristi a la cabeza de César Rodríguez, cuando hace esta malhadada declaración de que la consulta se hace para querer encubrir judicialmente la espalda del compañero presidente. Creo que hay límites en todas las oposiciones, las amarguras y los resentimientos y los rencores. Esto no puede ser una expresión que más tarde se convierta en brazo, en caminar del brazo del Movimiento Popular Democrático, como veo a esta dirigencia. Creo que eso es lo que también tenemos que enjuiciar. No puede haber futuro sin pasado político. Yo creo que hay que observarnos en cada actitud que tenemos frente a la vida, porque finalmente la historia va a ser un juicio inapelable. Exactamente. Entonces aquí, y volviendo al otro tema, que aquí hay un asunto electoral de fondo, el electorado de la Sierra
se le viró al presidente Correa en la consulta popular del año pasado. No ganó como ganó otras veces, pues sumando votos independientes, Sociedad Patriótica, las izquierdas, la oposición hizo mayoría. En cambio, en la costa, con la abstención de Madera de Guerrero, PSC e IPRE, Alianza País consolidó su mayoría a nivel nacional. Entonces, por eso la imagen de lo que ocurre el jueves es importante, porque esta es una marcha realmente de fuerzas de izquierda y de la sierra, no han marchado por la costa. Entonces, si no, el gobierno no le diera tanta importancia. Entonces, ¿qué prevé usted para el jueves? Es que está en juego también eso. A ver, nosotros tenemos, como dijo el compañero presidente, todo el derecho y el deber de defender la revolución, de expresarnos públicamente, y si es que hay, como repito, una marcha y una contramarcha tipificada, sí, hay una revolución y una contrarrevolución y debemos enfrentarla. No vamos jamás a caer en provocaciones. Detestamos la violencia. No engendra sino violencia, tristeza y amargura. Creemos fundamentalmente en el debate político, pero el debate también se expresa en las simbologías, sin duda alguna. Y entonces Alianza País, los movimientos sociales fraternos, porque aquí hay algo que es importante mencionar. Parecería ser que todos los movimientos están en oposición al gobierno. No, también hay los que están así. con Alianza País, obviamente. Así. Por supuesto, por supuesto. Y ahí estaremos entonces en San Francisco, en el Arbolito están ya compañeros, en Santo Domingo, en la Plaza de San Roque y naturalmente en la Plaza Grande, acompañando y defendiendo las conquistas de este proceso. Repito una vez más, que lo que hay que develar es los intereses que se ocultan a lo interno de la marcha y que desgraciadamente incluso gente inmensamente honesta y ancianos indígenas inmensamente respetables están siendo, yo creo que desgraciadamente usurpados en su representación legítima. Carlos Mora, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias.